Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos en la última clase del tercer semestre. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 5, versículos 19 hasta el 47. Y usted tiene que entender un poco por qué es la diferencia entre la teología que hemos aprendido, la teología bíblica y la teología, le he dicho varias teologías, ¿no? Histórica, sistemática, tradicional, y hay otra teología que no es teología. Eso no ni siquiera se puede llamar teología, sino un misticismo espiritualoide. Pero sépalo que la mayoría de lo que se está enseñando hoy en día es misticismo espiritualoide. Entonces, ¿qué es la teología histórica? La teología histórica es lo que se fue incorporando en el acervo de la iglesia, en el conocimiento de la iglesia, a partir de las interpretaciones de los hombres. ¿Sí? Unas pueden ser acertadas, unas interpretaciones pueden ser acertadas y otras interpretaciones pueden ser equivocadas. Por ejemplo, ¿usted sabe con qué animal se identifica Marcos? Marcos se identifica con el buey. Si usted ve algunos dibujitos que, por ejemplo, usted entra a la Catedral de la Sagrada Familia, hay 4 columnas principales y cada columna está representando un evangelista, y entonces en un punto donde se abre como un árbol, ahí la columna tiene un sello, y ese sello está representado por el buey, por el águila, por el hombre y por el león. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde dijeron que? Entonces, resulta que dentro de los métodos exegéticos, exégesis es cómo acercarse al texto bíblico, hubo muchas escuelas, pero en el principio primaron 2 escuelas, la escuela de Oriente y la escuela de Occidente. La escuela de Oriente, que es la de la iglesia de Antioquía, donde estuvo Pablo con Bernabé, era muy dada a la exégesis literal. O sea, que lo que decía ahí, eso era. La escuela de Alejandría era muy dada a la exégesis, ahora se me olvidó la palabra, alegórica. Alegórica era que decía, por ejemplo, no es verdad que hayan existido una pareja en Edén, sino que se está hablando desde dos tribus, una tribu adamita y una tribu evita. Y entre los adamitas y los evitas se juntaron, y entonces no es verdad que era un árbol del bien y del mal. El árbol realmente del bien y del mal era el sexo. No es verdad que había una serpiente, sino que los hijos de los malos eran los hijos de Satanás. Entonces ellos, sí, de esa escuela, inclusive mucho de eso ha llegado hasta nuestros días. Entonces, por ejemplo, la gente dice, miren, no es verdad que Jesús multiplicó los panes y los peces. Lo que pasa es que esa es una forma de los evangelistas de decirnos que cuando el muchacho entregó lo único que tenía, que eran 2 panes y 5 peces, o 5 peces y 2 panes, usted sabe más Biblia que yo,
Entonces toda la gente se sintió apenada de que un niño diera todo lo que tenía y todo el mundo empezó a sacar lo que tenía guardado debajo de la falda y lo compartieron, y cuando lo compartieron antes sobreabundó. La enseñanza de esa porción no es que Jesús puede multiplicar los panes y los peces, sino que si compartimos lo que tenemos, va a haber para todos y va a sobrar. Pues esa es una explicación muy bonita, pero no es la verdad. No es la verdad. Entonces dice, por ejemplo, si usted se da cuenta, en Mateo, en el capítulo 5, comienza a hablar de la ley del monte, porque 5 son los libros del Pentateuco y Mateo quiere hacer un paralelo entre el Pentateuco y la ley de Jesús. Ay, pues eso, sí, podría ser, pero también no podría ser. ¿Esa alegoría es verdad o y entonces nosotros podemos caer mucho en eso. En estos días me invitaron a una forma una persona me dijo, ¿quiere ver una forma de interceder diferente? Y yo, sí, claro. Entonces, aparte el jueves y me fui con esta persona. Entonces llegamos a un grupo que se están congregando los sábados. No es todavía iglesia, ellos no han definido muy bien qué es. Entonces yo llegué y me senté. Y entonces él sacó un papel y leyó una petición. Entonces dijo, aquí nosotros hacemos la petición debajo del sol y encima del sol. Entonces debajo del sol es como una petición de la carne, una cosa que necesita. Entonces ella dijo que mi hijo se vuelva más juicioso y que aprenda a relacionarse mejor con la gente. Y la petición por encima del sol es que yo aprenda más la voluntad de Dios. Entonces la persona que dirigía empezó a decir, bueno, aquí esta persona está pidiendo que su hijo cambie, pero realmente ¿quién es quien tiene que cambiar? Porque ella misma está diciendo que ante Dios ella tiene que aceptar más, y de pronto lo que ahí ocurre con su hijo es que hay un rechazo. Y entonces les voy a contar, ayer peleé con mi mamá, la mamá estaba ahí, y entonces peleé, solamente ese pastor pelea con su mamá, ¿no? Nadie más pelea con la mamá. Y entonces, la mamá como estaba ahí, la mamá empezó a discutir lo que había pasado. Era muy chistoso que la mamá peleaba de verdad, decía, ay, sí, yo no lo perdono, y me trajo una fruta. Y entonces él dijo, pero yo me di cuenta que lo que yo tenía era un rechazo, que yo toda la vida he sufrido de rechazo, y mi mamá no me entendía que yo lo que le decía era que él me había rechazado. Entonces yo me fui a la casa peleando con mi mamá, pero feliz porque yo había entendido que era que yo tenía un rechazo. Entonces yo le pregunté a Dios, Dios, ¿cuándo es que tú rechazas? Muéstrame el rechazo en la Biblia. Y el Señor me mostró que era con Moisés. Y entonces yo llegué a la casa y le di a Moisés, y resulta que a Moisés lo rechazó Dios. Entonces Dios rechazó a Moisés. ¿Y por qué Dios rechazó a Moisés? En lo de la roca, que él no obedeció la palabra de Dios. Moisés, entonces lo que hizo Moisés fue adulterar, porque él rechazó la palabra de Dios y Dios lo rechazó a él. Vamos al adulterio. El que rechaza a su mujer no se puede volver a juntar con ella, y entonces porque estamos en el mes del adulterio, entonces oremos, Dios ayúdanos a cambiar. Entonces, ¿qué le pareció el modo de interceder? Entonces le dije, pues muy particular, ¿no? Muy, muy particular. ¿Quieres saber de dónde salió eso? Y dije, pues claro que sí, yo quiero saber de dónde es. Dijo, esto nos lo dio Dios. Bueno, cuando uno dice esto me lo dio Dios, pues ya, ¿qué puede decir uno? ¿Sí? Sí. A mí me dicen, esto me lo dio Dios, yo ya no me meto ahí. ¿Cómo voy a decir, no, Dios no le dio eso? ¿Quién soy yo para decir que Dios no le dio eso? Entonces me dijo, ¿quieres saber cómo nos lo dio? Yo, sí, claro, yo estoy expectante. Entonces me dijo, mire, Dios me puso a mí que teníamos que interceder. Pero yo no sabía cómo interceder, yo no quería ponerme a repetir, Señor, te pido por la necesidad de Julio, te pido por la necesidad de mi hermano, ayuda al hijo de no sé qué, eso me parece como feo. Entonces yo dije, bueno, Dios, pero entonces dame una nueva manera de interceder. Entonces yo le dije a la congregación, es una congregación pequeñita, que cada uno escribiera una petición. Cuando fuimos a revisar, mire lo particular, eran 12 peticiones. Y el señor que traía las hojitas para organizar esto solamente trajo 12 hojas. Y entonces yo pensé, y son 12 los meses del año. Y entonces yo dije, yo asocié, entonces esto tiene que ver con los 10 mandamientos. Entonces ya ahí tuve
Sí, porque ya se descuadró la cosa. No se burle porque esto es muy serio. Además, esto no es una persona ignorante, es un ingeniero de sistema serio, además estudioso. Pero entienda que todo eso esto está derivado de una teología tradicional o histórica. No crean que eso lo hizo él. Orígenes cayó en eso, San Agustín cayó en eso, y la mayoría de pastores caemos en eso. Este proyecto nació en el corazón de Dios. ¿Y quién discute eso? Dios nos dijo que empezáramos una iglesia, pero que la base de la iglesia era la familia y que el primer mandamiento de la iglesia era que las parejas tuvieran relaciones sexuales. Yo conozco una iglesia que es así. Y en nuestra iglesia el mandamiento es, a mí me da vergüenza, pero ellos lo dicen, que las parejas tengan relaciones sexuales. Y esto nació en el corazón de Dios. Entonces se entiende que ese tipo de teología, yo no sé si llamarlo teología. Entonces él dijo, mire, son 10 los mandamientos. Entonces empezamos a ver que cada petición tenía que ver con un mandamiento. Pues bueno, si yo puedo asociar que yo quiero que mi hijo cambie con el rechazo de mi mamá, con el adulterio, y estábamos en el mes del adulterio, pues déjeme decirle que eso cabe todo ahí. Pero entonces dijo, y además pues son 10 mandamientos, pero además es el nuevo mandamiento, el de Jesús. Entonces ahí completamos 11 mandamientos. Entonces yo pensaba, pero son 12 meses. Y dijo, y mire tan particular, preciso el papel que faltaba era que encontrar un señor que arreglara los frenos. Y los frenos habla de autocontrol. Y es de una autonomía. Entonces este 12º mes hablamos ya de lo que cada uno quiera. Y entonces dije, pero lo malo es que es marzo, y en marzo no comienza el año comienza en enero. Pero cuando yo fui, me di cuenta que el calendario hebreo comienza en marzo. Entonces nosotros combinamos el calendario hebreo con el calendario nuestro, con las 12 peticiones, y cada petición oramos de acuerdo, entonces oramos de acuerdo a ese mes, si es no robarás, no adulterarás, no. Mire tan impresionante que es esto. Un señor estaba pidiendo restitución por su mano y coincidió con no robarás. La mano, no robarás. Pero, ojo, mucha de la teología histórica ha salido de eso. Que en el tabernáculo habían cinco columnas en la entrada principal y 4 en la entrada del lugar santísimo. 5 el Pentateuco y 4 los evangelios, la ley y el evangelio. Ahí, pues, muéstreme. Entonces nosotros hemos desarrollado una teología bíblica, pero ojo, no vaya a caer en estas cosas tan raras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que si yo me atrevo a decirles a ustedes, mire, aquí está hablando no realmente de Adán y de Eva, sino de Cristo y de la iglesia, yo tengo que decirle, porque mire Efesios capítulo 5, versículo, ahí dice, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Y mire Apocalipsis capítulo donde está la mujer y la simiente de la mujer. O sea, yo aspiro a no pifiarme en esto. Me puedo pifiar. La obligación suya es revisar con la escritura si lo que se está diciendo es así. Mire, no me diga mentiras. Usted no se ha leído 4 veces la Biblia toda. Entonces estamos perdidos, porque usted lo que ha aprendido es pura doctrina de la voluntad de Dios, no realmente la palabra de Dios. Y por eso patina, y por eso será que sí, será que no. Está bien, mire, yo le digo, está bien, yo le admito que no se lea el Antiguo Testamento que le parezca un ladrillo, está bien, al menos léaselo una vez en la vida, pero que no lea el Nuevo Testamento, eso no se puede pasar por encima. O sea, si usted no ha leído la Biblia, por lo menos a esta altura ya debe haber leído 16 veces el Nuevo Testamento, estamos perdidos, usted no sabe nada.
Y por eso es que usted todavía está chocando en la ley, con Moisés, con es verdad o es mentira. Mire este cuento de la ley, por ejemplo, cuánto hace que deberíamos de haber pasado por ahí, porque no es un libro el que habla de eso, no solamente Gálatas, también Romanos, también Efesios, también Corintios, también el Evangelio de Mateo, también Hebreos. O sea, toda la Biblia está hablando de esto. Y todavía uno tiene dudas, ay, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es verdad? ¿Será que sí es Cristo y la iglesia? ¿Será que los ángeles? ¿Será que...? Entonces, bueno, Juan capítulo 5, 19 al 47. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace al Hijo, lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a leer hasta ahí. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad. Te damos gracias que hemos podido venir hasta este tiempo, Señor, para estudiar la palabra, para conocer, para inquirir y para que sea tu palabra obrando en nosotros. Ayúdanos, permítenos conocer bien, para entender bien, para enseñar bien. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 5, versículo 19 al 29, nos está hablando acerca de la autoridad del Hijo que le ha dado el Padre. Imagínense, comenzando Juan con el discurso, después de haber hecho todo lo del paralítico de Betesda, después de haber hablado con Nicodemo, Jesús está endilgando tamaña autoridad. ¿Qué autoridad se está endilgando? Que el Padre le ha dado el poder a Él de dar ¿quién? La vida a quien Él quiere. Y que el Padre le ha dado también la potestad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre, de modo que todos los muertos, cuando sean levantados, tendrán que presentarse delante de Él. Y quiere decir que en sus manos está el último tiempo. Cuando decimos el último tiempo, estamos hablando del último tiempo de este sistema, no el último tiempo de la eternidad, lógico. Dice ya al final, no os maravilléis esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso está hablando del juicio final, ¿sí? Cuando todos tengan que presentarse. Los judíos ortodoxos, usted tiene que tener en cuenta que, lo hemos aprendido en historia de la iglesia con el profesor Rubio, no todos los cristianismos son iguales. Y desde el principio ya hubo diferentes corrientes del cristianismo. ¿Se acuerda que habían los de Jacobo que se oponían a Pablo? Y que inclusive Bernabé y Pedro fueron llevados por esta corriente de los judaizantes y Pablo tiene que exhortarlos duramente. Entonces podría decir uno, no, hay muchas verdades. No, señor. O hay muchos cristianismos. No, señor. Hay una verdad y hay un cristianismo. Pero hay muchos ¿qué? Lo que hay es muchos lectores de esto. Pueden haber muchas ¿qué? Interpretaciones o visiones. ¿Cómo hacemos para saber que esa interpretación del cristianismo es correcta? ¿Usted cómo sabe para saber que lo que yo le estoy enseñando es verdad y no es una carreta pues como... ¿Cómo sabe? Tiene que tener la Biblia, pero además de la Biblia tiene que desarrollar un pensamiento crítico. Tiene que tener un sentido común que no es tan común, ¿sí?
Es increíble, el sentido común no es tan común, pero el sentido común se genera a partir de una estructura. Usted tiene que desarrollar una estructura, ¿sí? Tiene que empezar a ver la Biblia. Si no lee la Biblia, por eso le digo, usted está aprendiendo además la va a enseñar mal. Lo que está aprendiendo, si no es con la Biblia, lo que usted está aprendiendo lo va a enseñar mal. Va a hablar puras babosadas, va a terminar haciendo quedar en ridículo todo esto. Usted tiene que leer la Biblia, tiene que desarrollar una estructura, tiene que empezar a quitarse todos estos adornos que le fueron pegados. Mire, Tony Jerry desarrolla una teología en nosotros, ¿o no? ¿Tony Jerry no le enseñó teología cuando chiquito? Cuando se moría Jerry, ¿para dónde se iba? Para el cielo. Él recibía alas y se convertía en un angelito y se iba al cielo. Y cuando Tom se moría, ¿para dónde se iba? Para el infierno y se convertía en un demonio, en un diablo, no en un demonio, en un diablo. Entonces uno está pensando, ¿por qué la estación donde ocurrió el desastre ese, los niños de San Agustín, se llama 21 ángeles? ¿Por qué se llama así? Porque los niños cuando murieron se convirtieron en ángeles. ¿Eso lo dice la Biblia? Eso lo dice la teología tradicional, ni siquiera lo dice. Y entonces se muere una persona joven y dice, ¿qué pasó? Es que mi Dios necesita sus almas buenas y las lleva con él. ¿Dios para qué quiere un bobo ahí al lado de él mirándolo todo el día? ¿Se ha escuchado eso? Dios se lleva las almas buenas con él. Ay, ¿por qué no se lleva a Maluma? ¿O por qué no se lleva así? Pues madre, ¿por qué no se lleva a los reggaetoneros? ¿Por qué no se lleva así? Porque ese tiene que llegar a los buenos del rock. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es teología tradicional que nos ha empapado a nosotros todo. Las películas, ¿sí? ¿Vio la película del cielo puede esperar? Es una película más buena. Un tipo que ocurre como un cortocircuito y tiene que volver cada rato a la tierra y se encuentra, y entonces es una película romántica, porque el amor de su vida también está pasando por varias vidas y el tipo da vueltas hasta poder encontrarla. Una magnífica película. Pero eso le está enseñando una teología tradicional. Los Simpson le enseñan teología tradicional, porque ¿por dónde camina Dios con Homero Simpson? Por las nubes, quiere decir que el cielo está en las nubes. O Futurama le enseña una teología, porque cuando Bender, el robot, se encuentra con Dios en el espacio. De modo que Dios está en el espacio. Y mire, eso le queda a usted aquí, porque usted no filtró eso. Y entonces, ¿dónde está Dios? Pues en el espacio, en todas partes, en algún lugar. ¿De dónde? De acá. Entonces todavía no entiende qué es primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Yo espero que más o menos nosotros hayamos aprendido algo. Pero ojo, tiene que despejarlo con la lectura de la Biblia. Mire, si usted no se ha leído mínimo 10 veces el Nuevo Testamento, estamos hablando puras tonterías. Y no es difícil leerse el Nuevo Testamento 10 veces. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si usted dedica media hora al día, fácilmente se lee en el año, imagínese, media hora al día por 365 días, son 150 horas. Si el Nuevo Testamento se lee en 24 horas, entonces usted puede leer 5 veces el Nuevo Testamento en el año, 6 veces. Media hora al día, eso no es nada, eso no es nada. Pero tiene que leer para tener una teología correcta. Hemos aprendido del Dios absoluto, del Dios único, que tiene sustancia, forma y espíritu. Estas palabras no las sacamos de la filosofía, sino que las encontramos en la Biblia. ¿Sí? Usted ya sabe los versículos, no se los voy a decir. Y hemos entendido que en algún momento de la deidad, el Padre, o lo que tomará la posición de Padre, le dirá al Hijo, o a lo que tomará la posición del Hijo, que quiere darle toda la gloria, todo el honor, todo el poder. Y que el Hijo dice, bueno, yo lo recibo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por medio del camino humilde. Entonces me voy a convertir ¿en qué? En siervo. Voy a tomar, como dice Pablo, forma de siervo. Voy a escribir acá. Forma de siervo
Estoy hablando de Filipenses 2. Hecho semejante a los hombres y voy a estar en condición de hombre. Y para hacer eso, me voy a despojar de ser igual a Dios. Despojar de ser igual a Dios. Por ejemplo, el profesor Rubio, profesor que respeto, él no entiende esto. Entonces, él cree en el adopcionismo. ¿Qué es el adopcionismo? Una corriente de la teología histórica. Un grupo de personas dijeron, realmente Jesús no es Dios, realmente Jesús es un hombre común y corriente, nacido de la unión sexual de José y María, en el cual vino el Espíritu de Dios y posó en él. Ustedes saben que el sacerdote que escribía la columna del tiempo, Llanos, fue sancionado en el Vaticano por esto, ya le prohibieron volver a escribir por eso, porque él es adopcionista también. Entonces él no cree que hubo una virgen, él no cree que hubo una concepción por medio del Espíritu Santo, por lo tanto Jesús no es Dios que se hizo hombre, sino que es un hombre sobre el cual posó el Espíritu de Dios. Eso es una corriente de la teología. Y fíjense, no es una corriente del siglo I, ni del siglo II, ni de los testigos de Jehová. No, muchísimos cristianos creen en esa corriente. Y mucha gente en la práctica no sabe que Jesús es Dios. Entonces dicen, bueno, ¿a quién hay que pedirle al fin? ¿A quién es al que se le pide? ¿Ustedes a quién le piden? ¿Al Padre o al Espíritu Santo o a Jesús? Y alguna gente está orando y dice, ay, Padre, yo te pido a Jesús, no te pongas bravo. Y no, Espíritu Santo, yo tampoco me he olvidado de ti. ¿A quién le pido, hijo de madre? Porque no están entendiendo. ¿Por qué? Porque no miramos desde la palabra. Él se despojó de ser igual a Dios. Ya cuando esto se determina en la deidad, entonces se establece un lugar para que el Hijo tome eso que el Padre le ha dado, que es la herencia. Y este lugar, para que el Hijo tome la herencia, será el cielo de los cielos. O será el mundo venidero. O será el mundo espiritual. O será la casa del Padre. O será el tercer cielo. O será el reino de su amado Hijo. O será el lugar de herencia, o será el trono, o será la diestra, o será arriba, o será la morada eterna, o será... ¿Por qué dice tercer cielo? Si hay un tercer cielo, tiene que haber un segundo cielo. Y si hay un segundo cielo, tiene que haber un primer cielo. ¿Quién es el que habla del tercer cielo? Pablo. ¿En qué epístola? Un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le es dado saber al hombre. De ese hombre me gloriaré. Un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, subió al paraíso. Ojo, no está hablando que el cielo es el paraíso, pero por esa equivocación piensan que el cielo es el paraíso. Está hablando de dos momentos. Estuvo en el cielo, estuvo en el paraíso. ¿Cuándo estuvo en el cielo y cuándo estuvo en el paraíso? ¿Quién sabe? Hay gente que dice que cuando lo apedrearon como quedó medio muerto, que se fue para allá y se volvió porque vio el túnel y después se... No se la ven. Pero para los judíos, esto es un pensamiento judío, entonces, aquí pinto el límite debe pintarlo azul, ¿no? ¿Por qué? Porque la pared del universo es agua. Y entonces,
aquí es el Hades. Todo esto es Hades. Todo esto es segundo cielo. Todo esto es cielos. Todo esto es Hades. Todo esto es Seol. Todo esto es oscuridad. Todo esto es aire. Todo esto es cosmos. Todo esto es mundo. Todo esto es abajo. Todo esto es estrado de los pies. Todo esto es el lugar de los muertos. Todo esto es segundo cielo. Estábamos hablando como de la geografía espiritual. Pero hay un primer cielo. Ese primer cielo es que está la tierra. Y la tierra tiene una atmósfera. Aquí vuelan los pajaritos, los aviones y las nubes. Y este es el primer cielo. Primer cielo. Claro que la Biblia no se habla de primer cielo, o de pronto yo lo conozco, pero no he leído lo suficiente, pues no leo en ninguna parte primer cielo, ¿sí? Pero cielos, tercer cielo. Y este sería el cielo, lo que vemos, el cielo. Y Jesús fue tomado en las nubes y fue llevado arriba, en el cielo, pero eso está aquí, ¿sí? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Este es el mundo. Esta es la tierra. Esto es donde están los hombres. Pero la Biblia habla de un lugar que se llama el lago de fuego. En algunas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento lo llama el Seol, pero especifica como el Seol como ya el lugar final. Esto es lo que llamarán el infierno. Pero ese lugar no ha sido estrenado. Por encima del infierno, en la llama de fuego, hay un lugar. Que se llama el abismo. En el abismo es a donde van los muertos sin Cristo, cuando han cumplido su longevidad, su tiempo. En este lugar es donde estará el hombre de la historia de el rico y Lázaro. Dicen que el rico es Pulón. No, el rico no se llama Pulón. Lo que pasa es que la palabra en latín de rico es Apulón. De ahí viene la palabra ampuloso, por ejemplo. O sea, pero ¿cómo se llama Apulón? Dice el rico y Lázaro. Aquí en este lugar, en la llama de fuego, en tormento, es un lugar de tormento, pero no es todavía el infierno, estaba ese hombre. Y él dice, una gran cima nos separa de estos. Fíjese que lo coloco dentro del Hades, pero no en el cielo, pero muy cerca, por decirlo espiritualmente, porque eso dice arriba y abajo. Esto es el paraíso. Y el paraíso es el lugar a donde van los muertos en Cristo. Yo hago una división aquí porque para poder entender, y digo acá, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si nosotros a este lugar lo llaman el seno de Abraham. ¿Por qué lo llaman el seno de Abraham? Porque
dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Pero cuando está diciendo que Lázaro estaba en el seno de Abraham, es que Lázaro estaba recostado en el pecho de Abraham. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando están haciendo la cena Jesús con los discípulos? Juan está recostado en el pecho de Jesús, porque así se sentaban a comer. Ellos no se sentaban en mesas, sino que era como un diván ahí, todo el mundo ahí acostado, y hartísimo, ¿no? Porque no se ha comido acostado. Eso es incomodísimo, ¿sí? Pero ellos comían ahí acostados y mojaban ahí, iban comiendo y el otro día recostado. ¿Y qué entonces, Señor? ¿Y qué pasa? Y sí, el cuadro de Da Vinci de la última cena pues no es real, porque él está sentado en una mesa, ellos no se sentaron en una mesa, la mesa no existía como tal. Entonces es lo que lo llaman por eso el seno de Abraham, pero no es, sino que dice que este hombre pobre está al lado de Abraham en un lugar de preeminencia. Cuando está diciendo el seno de Abraham es que está en un lugar de preeminencia. Ese lugar del seno de Abraham es donde van los muertos de la fe. Y ya vimos que lo que vive en ellos, ¿qué es? La fe, aunque no han recibido la vida eterna. Porque la vida eterna solamente vendrá con Jesucristo. Y esa es la potestad que le da el Padre, que Él tenga la vida. Y vimos también que solamente con Él viene la vida, porque en su voluntad, en su propósito, en su plan, necesita la muerte del hombre para morir Él. Por eso antes de Jesús ninguno recibió la vida. Si yo estoy hablando de esto, usted tiene que estar pensando ya en Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Yo no sé por qué, yo sí sé por qué. El enemigo no quiere que usted lea la Biblia. Usted puede leer libros y libros. Mire, ¿saben cuál es la época de la humanidad donde más ha ido la gente? Esta época. Los muchachos se la pasan pegados más de 5 horas al Facebook. ¿Qué hacen en el Facebook? Leen. ¿Qué leen? Los estados de los compañeritos que son puras pendejadas. Pero leen como nadie. Por favor, si se la pasa pegado al Facebook, al menos meta un versiculito por ahí o un mensajito por ahí para que la gente lea. Aproveche que la gente lee esas vainas. Y no haga un mamotreto de 2 hojas, nadie lo va a leer. No lo leen, viejo. Pastor, ¿leyó el comentario que yo publiqué en Facebook? No, ni me interesa porque es muy largo. Si no es de 3 regloncitos, yo no lo leo. ¿Sí? Yo soy hijo de mi tiempo, o sea, yo estoy ahí en la moda. Twitter no le permite más de tantos caracteres. Pero eso tiene un propósito. Entonces, usted haga mensajes corticos para que la gente los lea. Entonces, esta es la generación que más lee, pero no lee cosas trascendentales. Lee los comentarios de los amigos. Entonces usted si no está leyendo la Biblia es porque realmente está de flojazo. Entonces hágase una cosa, haga como el pastuso, mándese por Twitter o por WhatsApp, o mándese los versículos cada ratico, coja un versículo y mándeselo y entonces lo lee, y lo manda y lo lee, y lo manda y lo lee. Sería un buen ejercicio, ¿no? ¿Cuántos versículos podemos mandar en el día? Entonces uno mandaría todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y debe ser una aplicación, cómo mandar el Nuevo Testamento, pero léalo, lea la Biblia. Bueno, entonces vamos a leer, pues estoy regañando y no leo la Biblia en lugar. Hebreos capítulo, ¿dije qué? 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Me encanta esa frase. De los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, está hablando de los del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero ese mismo sentido lo hemos leído en Primera de Pedro, ese mismo sentido lo hemos leído en diferentes partes, hablando que la salvación no llegará sino hasta cuando Jesucristo resucite, suba, se sienta en el trono y ahora derrama la bendición. Después de la muerte, mejor dicho, ya se derrama la salvación. En los evangelios dice que cuando Jesucristo murió, resucitaron personas, que salieron personas de las tumbas, dice que hombres justos. Sí. ¿Esto fue para que ellos pudieran tener la vida? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, es una profecía de los profetas, dicen que los muertos saldrían de sus tumbas, ¿sí? No me digan dónde está, porque ahorita no me acuerdo, ustedes la pueden buscar. Es una profecía. No están los otros evangelios, de modo que, ¿qué más podemos decir sobre eso? No podemos decir más bíblicamente. Es una profecía y hay un cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Lázaro? Que Lázaro fue resucitado. ¿Qué pasa si Lázaro no hubiera resucitado? Lázaro muere antes de que muera Jesús, como le sucedió a Juan el Bautista. ¿Qué hubiera pasado con Lázaro? Que no va a heredar como hijo, sino que va a heredar como siervo, como gente del Antiguo Testamento. Entonces, esta gente que resucitó cuando Jesús resucitó, ¿habrá sido gente piadosa que conoció a Jesús y que murió en esos 3 años? O misticismo espiritualoide, peor todavía. No sabemos. Por eso hasta ahí nos atrevemos a llegar. Sí, podemos dar una explicación, pero ya eso sería teología. Ya eso no sería la verdad. Pero sí, hay una gente que resucitó cuando Jesús resucitó. Alguna teología, ojo, alguna teología tradicional, sistemática, dice que eso está basado en Efesios capítulo 4, cuando dice que cuando Él subió, llevó cautiva la cautividad, entonces Él tomó a los muertos que estaban acá, los paseó por la tierra un poquito, que eso es lo que dice Mateo, y se los llevó después al cielo. Pero resulta que nosotros sabemos por la Escritura que todavía no hay nadie en el cielo. No hay nadie en el cielo. Entonces, sí, pero fíjense, la gente cree que Jesús ya está en el cielo y que los santos están en el cielo con Él. Eso es teología histórica y tradicional. Y cuando el sacerdote o el pastor ora por el muerto, dice, te damos gracias porque ya está en tu presencia, delante de ti, disfrutando con los ángeles, con los santos, con la Virgen y con todos los que han hecho la voluntad de Dios. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para él almas buenas, almas justas, almas rogad por nosotros. Todo eso es teología, ¿qué? Tradicional, histórica y sistemática. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando Jesús murió, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Voy a estar pintando este chulito rojo. No lo pintemos con chulito rojo. Jesús murió primero que el ladrón, no, si no el ladrón se queda también ahí como siervo. Y el ladrón entró, al ladrón lo estoy pintando con verde. Después nos dice la Biblia que murió Esteban como mártir. ¿Por qué lo pinto con rojo? Porque la Biblia hace una diferencia entre los salvos y los santos. ¿Usted qué chulito tendría? ¿Verde o rojo? Ojo, y no vaya a volver a la santidad del Antiguo Testamento. La santidad del Antiguo Testamento eran los que guardaban la promesa. No la ley, sino la promesa. ¿Sí? No sé si aquí nos tocaría pintar, es que la cosa no es tan
tan fácil de dilucidar. Pero no sé si aquí nos tocaría pintar los del Antiguo Testamento que murieron bajo la ley, pero que no guardaron la promesa. De pronto yo no he leído tanto la Biblia como para entender todavía eso. ¿Sí? Ellos van a pasar por juicio. Bueno, pero entonces aquí, digamos que hay santos, Pablo, digamos que murió también como santo, y digamos que, no estoy buscando uno de la época actual, no sé quién. Y salvos y santos. Lo vimos la vez pasada, ¿sí? Lo vimos la vez pasada. Esto es como la geografía espiritual. Hay un lugar que nos dice la Biblia que se llama la cárcel. Y yo lo voy a colocar acá, perdónenme mi geografía espiritual. Aquí la cárcel. Y estos son los que murieron en la época de Noé. O sea, los que tenían espíritu, pero no recibieron el testimonio. A estos dice Pedro que Jesús fue y les predicó en el espíritu, a los espíritus encarcelados. Me imagino que Jesús se presentó, ojo, Jesús se presentó ante ellos y les dijo, mire, yo soy la simiente que le prometió a Eva, y entonces unos dijeron, yo no creo, y otros dijeron, sí creo, y entonces los que dijeron no creo, se quedaron ahí, los que dijeron sí creo, ya, recibieron entonces la fe. Y entonces, estoy hablando pura carrera, esta partecita es pura carreta mía, lo que estoy diciendo de los de la cárcel, porque como no lo dice la Biblia, o yo no lo he encontrado, ojo, siempre es así, de pronto yo no lo he encontrado y está, con la maravilla, ustedes vieron el versículo del domingo de Job, eso fue una maravilla, la casa de barro, no. ¿Sí? Bueno. Hay otro lugar, este es el mundo, en el mundo, voy a borrar aquí el mapamundi para poder hacer el dibujo. Dentro del mundo hay un lugar. ¿Cuál es ese lugar? La iglesia, que está en el mundo. No debería de pintarla cerrado, pero para identificar que es un lugar. Y ahí hay santos y hay salvos. No le estoy diciendo versículos, no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero es por el cuestión del tiempo que estamos fregados. Y hay personas que están muertos, vivos, ¿no? De pronto en la iglesia aquí se coló alguien. No sabe. Así le dicen en Apocalipsis. Tú dices que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el lugar. Jesucristo vino, en la cruz cargó con el pecado del hombre, para eso se necesitaba el pecado. Hasta que Él no carga con el pecado, no va a tener función ¿qué? La ley, va a tener función la ley. Pero ya cumplido con que Él cargó el pecado y resucitó, pues ya la ley ya cumplió su papel, que era proveer para el pecado. De modo que ya no estamos bajo la ley. Ojo, cuando yo digo que no estamos bajo la ley, no está diciendo que entonces vaya, robe y mate. No. Ni siquiera los que no tienen la ley están pensando así, porque con su propia conciencia están pensando en ser gente buena. ¿Sí? La gente que no tiene la ley, la gente que no conoce de Jesús va a decir, Pablo, Dios ha colocado en ellos ¿qué? La conciencia, y su conciencia les sirve de ley. Si usted está peor que los que no tienen ley y que al menos nos mueve la conciencia, pues ha de examinarse a ver si usted de verdad es cristiano y ha nacido de nuevo. Si está pensando hacer maldad, viejo, pues hay un problema. Algo está pasando que no es normal. No, pero es que mi Diosito, bueno, es como los sicarios que van y le piden a la Virgen que les dé puntería. Entonces dice, ay no, viejo, usted no entienda que usted no está pidiendo a la Virgen.
Entienda, la Virgen le va a dar todo menos puntería, ¿sí? No, pues que mi virgencita sí me da puntería. Entienda, esa no es la Virgen. Entienda que la Virgen es una mujer buena que no le va a dar puntería para que mate a alguien. ¿Cómo va a creer eso? Pero se da cuenta que eso es teología, ¿qué? Misticismo espiritualoide. Y ellos lo creen, no solamente lo creen, sino que el sacerdote de esa parroquia lo avala. ¿Por qué? Porque no ve que eso le da billete. Usted sabe, la Iglesia Católica, por ejemplo, no avala las misas a las almas del purgatorio, los rezos a las almas del purgatorio, eso es la Iglesia Católica. Pero vaya al cementerio en este momento y encuentra sacerdotes, no son sacerdotes, son mentiritos. Ellos se disfrazan de sacerdote y venga y le rezo su misa y págueme la plata y no importa. Y la gente feliz, porque yo pago la plata, con la plata me sacan a mi familiar del purgatorio, pero en la oficialidad sí hay una forma de hacer eso, porque si usted paga las misas, en las misas le sacan al familiar del purgatorio o le disminuyen el tiempo. ¿Teología qué? Histórica, tradicional. ¿Pero es la base bíblica? No, ¿qué dice la Biblia? Que los muertos en Cristo van al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso no es el cielo. Jesús le dijo a María cuando lo abrazó, suéltame, todavía no he subido a mi Padre. Y dice que estuvo durante 40 días presentándosele a ellos con pruebas indubitables, enseñándoles las cosas por medio del Espíritu Santo, y a los 40 días subió. Ahora sí subió al cielo. Jesús, la Biblia jamás dice que bajó a los infiernos. Sin embargo, en el credo de Nicea, teología histórica, se introduce, subió a los cielos, bajó a los infiernos, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. No está mal el credo. No subió al cielo, sino hasta después de 40 días. No bajó a los infiernos, eso no dice la Biblia. ¿Dónde dice que bajó a los infiernos? No. Pero fíjense que eso está ahí. Eso está ahí. Uno dice que Jesús bajó a los infiernos, sí señor. ¿Por qué? Porque lo dice el credo. Pero el infierno, ¿para qué iba a bajar si el infierno está desocupado? No hay nadie. Sí fue y le predicó a los espíritus encarcelados de la época de Noé, los que fueron juzgados con la carne, pero que no habían sido juzgados en el espíritu. A eso sí fue y les predicó, pero no al infierno. Vamos a leer Mateo capítulo 25, 24 y 25. Algunos teólogos llaman esto el pequeño Apocalipsis o el Apocalipsis de Mateo. ¿Por qué se llama señales antes del fin? Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando está hablando la Biblia del siglo, no estaba hablando de 100 años. Siglo es este sistema. Siglo presente, aquí no lo escribí, siglo presente, siglo venidero, no escribí aquí tampoco, siglo venidero. Ellos le están preguntando tres cosas a Jesús, pero ellos no saben distinguir. Dinos cuándo sucederán estas cosas, porque él dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y, dice segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres cosas. La primera cosa ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Qué? La destrucción del templo. La segunda cosa será cuando Jesús venga en el aire y tenga el encuentro
con su iglesia, y después de ese encuentro con la iglesia, tendría que borrar entonces estos. Tiene el encuentro con la iglesia en el aire, así lo dice la Biblia, y después vendrá con la iglesia a reinar por 1000 años en la tierra. Eso lo llaman el milenio. Ojo, puede ser que no sean 1000 años cronológicos, porque la palabra no son 1000 años, sino un tiempo específico grande. ¿Sí? Si alguien puede averiguar ahí en la Biblia cómo es que está escrito, pero ahorita miramos en la Biblia a ver si encontramos en algunas versiones. Voy a regresar a la película. Y después de eso, después de los 1000 años, vendrá el fin. Entonces, ¿y cuándo será el fin? Entonces son 3 cosas diferentes. Jesús responde, vamos a ver cómo responde Jesús. He regresado el tiempo, ¿no? Jesús no ha salido del trono, todavía estamos acá. Entonces Jesús comienza a decir, mirad que nadie os engañe. Ojo, esto es tema de engaño. Siempre están tratando de hacer eso. Mire, y es impresionante cómo esto cada tiempo, y la gente vuelve y cae, pero yo creo que es un ardid del enemigo para que esto se convierta como en el pastorcito mentiroso. Viene el lobo, para que cuando venga el lobo la gente esté cauterizada. ¿Se acuerdan que en el 2012 se acababa el mundo? ¿Pero se acuerdan que en el 2000 también se acababa? ¿Pero se acuerdan que en el 1999 también se acababa? ¿Pero se acuerdan que en 1985 también se acababa? Pero cuando fue el año 1000 también se acababa. Pero cuando fue el año 500 también se acababa. Y ahorita hace poco, el año pasado, estaban los pastores diciendo, el pastor Alducín lo dijo, que en noviembre venía Jesús. Y pastores publicaron, un pastor se gastó toda la plata de la iglesia con vallas diciendo, ya en octubre, sí vieron esas noticias, y en internet empezó a correr una cosa de las 4 lunas de sangre, y eso todo el mundo de las 4, y a mí me preguntaban, pastor, ¿y usted qué opina de las 4 lunas de sangre? Y yo, ¿por qué iba a preguntar a mí eso? Yo no sé. Que más bien explíqueme usted qué es eso. No, es que están publicando por Facebook que las 4 lunas de sangre, y ahora en noviembre la 4ª luna de sangre. Y que escuchaba unas trompetas. ¿Ya vio el video de las trompetas en Jerusalén? Ay, no sea tan iluso. No crea tan fácil. No crea todo. ¿No ve que Jesús advirtió? Miren que no sean ¿qué? Engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos ¿qué? Engañarán. ¿Ha visto ese programa de Discovery Channel que ya hay gente diciendo, imagínese, el hombre que decía que era Jesucristo, hombre puertorriqueño, se murió de cáncer? Yo no diría, se desbarató la farsa. No, señor. La esposa dijo, yo soy Melquisedec Lisbeth, Jesucristo mujer. Y tiene a su poco de tontos ahí siguiéndola. Si uno dice, no, no es posible que se ha engañado, pues sí. ¿No ve qué es esto? Misticismo espiritualoide. Uy, ¿cómo pueden ser tan brutos? Pero usted estaba echándole aceite a la casa para que la ungiera, ¿no? ¿Cierto? Y estaba pactando y estaba sembrando, ¿cierto? Y pactó el enlace, ¿cierto? Entonces no se burle de ellos, porque nosotros hemos sido todavía más incautos. Y Dios me está mostrando lo que está haciendo, y yo no quiero temblar, y mi madre, no, ¿sí? Ay. Él dijo, mire, yo les hablé, ustedes no tienen excusa para ser engañados. No crean todas esas chucherías. No crean. Entonces dice, sí, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, no va a volver a haber guerras en el mundo. Esto fue tan horroroso. Perdón, después de la Primera Guerra Mundial, dijeron, esto fue tan horroroso que no volveremos a caer en eso. Y a los pocos años, 30 años después, Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, han ocurrido más guerras que toda la época. En el siglo XX y en el poquito del siglo XXI, han ocurrido más guerras que en toda la humanidad.
Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Imagínense cómo está ahorita Medio Oriente. ¿Cuántas guerras han ocurrido en estos 10 años en el Medio Oriente? ¿Cuántas guerras han ocurrido? En Egipto, en Siria, en Irán, en Irak, en Pakistán, en Kuwait, en muchísimas guerras, muchísimas guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes. Terremotos ha habido siempre, sí, pero no tantos como ahora. El día que que viajé para El Salvador, yo llegué a El Salvador y salimos de una vez para Guatemala, esa noche en El Salvador tembló 352 veces. Nunca había temblado tanto en El Salvador. No fue por culpa mía. Pero mire cuántos temblores y tiembla y tiembla y tiembla, tembló, ahora tiembla todo el tiempo, tiembla. Y pestes, pues ni se diga. Y hambres, en el siglo XIX dijeron, mire, vamos a acabar con el hambre. Tenemos la tecnología, hemos creado un organismo cibernético, superdotado, no era el hombre nuclear. Dijeron ya, inventamos los pesticidas, inventamos las semillas transgénicas, ya saben qué hicieron los judíos, se apoderaron de las semillas. Y están tratando de imponer la patente de las semillas. Imagínense, patentar las semillas. Israel, Monsanto. Y entonces hoy en día, a la gente que produce semillas, aquí en Colombia, en este momento, si usted no lo sabe, el gobierno va y les quita el cargamento de semillas y se las quema, porque eso no tiene que ver con el TLC de Estados Unidos, y usted no, es ilegal en este momento en Colombia, ¿usted sabía eso? Producir sus propias semillas y comercializarlas. Hay un amigo que produce semillas de tomate en Villa de Leyva, lo hace underground, eso es un delito, como si estuviera sembrando marihuana. ¿Usted puede creer hasta dónde hemos llegado? Dice, y todo esto será el principio de dolores, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de la iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Menos mal que eso todavía no lo estamos viendo. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? Usted sabe que en este momento es el momento en que más deserción está habiendo de cristianos de la iglesia cristiana. Y gente que está encontrando inclusive en el catolicismo mejor reverencia y palabra que en la iglesia cristiana. Y mucha gente que está en sus casas y no quiere saber de iglesias y no quieren, pero ¿cómo si no ve que con esta gente tan malvada? Por eso dice, cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar. Porque en el mundo bien, en el mundo que sean malvados, pero en la iglesia, a tales niveles de maldad que uno dice, oiga, no, usted me está diciendo mentiras, no, a tales niveles de maldad, tales niveles de corrupción, tales niveles de sinvergüenzura. Dicen, no es posible. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿sabe qué? Ahora con todos los medios se está predicando el evangelio a todo el mundo. Ahora sí se está predicando a todo el mundo. Imagínense, una iglesia como la nuestra, tan pequeñita, y el domingo nos están viendo desde Australia, desde Italia, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde Japón. ¿Por qué? Todos los medios. Dice,
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de sus casas, los que estén en el campo no vuelvan atrás para tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuándo sucedió eso? ¿O cuándo va a suceder? ¿O cuándo está sucediendo? Usted tiene que entender que la profecía bíblica es una profecía muy particular. La profecía bíblica es una profecía dinámica. Por ejemplo, está hablando Isaías 28 o 14, la caída del rey de Tiro. Pero realmente Isaías está hablando de antes de la creación del mundo, de la caída de Satanás. Pero también está hablando de el ensoberbecimiento de la iglesia. Y también está hablando del momento de la venida de Jesús. Entonces esto le crea un problema a los teólogos que dicen, no, Isaías 14 no está hablando de Satanás, está hablando del rey de Tiro. Mire que ahí dice al rey de Tiro. Sí, claro que está hablando al rey de Tiro. Pero no es que también está hablando de la caída de Satanás, y también está hablando de la caída de la iglesia, y también está hablando de la venida de Jesús. La misma profecía. Entonces, nosotros estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 11, está hablando de la mujer, que cuando la mujer profetiza, profetice con la cabeza cubierta. Está hablando Pablo de una situación coyuntural de la iglesia en Corintio, pero realmente está hablando de la mujer y del marido, pero realmente está hablando de Cristo y de la iglesia, pero realmente está hablando de Adán y de Eva. ¿De quién está hablando al fin? De todo, de todo. Sí está hablando de Adán y de Eva, sí está hablando de la situación de Corinto, sí está hablando de Cristo y de la iglesia, sí está hablando del hombre y de la mujer. Entonces, por no entender esa forma dinámica de la palabra, los teólogos se confunden. En Apocalipsis capítulo, mira un momento Apocalipsis, deje Mateo y vamos a Apocalipsis capítulo 12. Entonces, si no entiendo cómo está escrita la Biblia, voy a tener problemas. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es esa mujer? ¿No es la Virgen María? Sí es la Virgen María. ¿Quién dio luz a Jesús? ¿No es la Virgen María? ¿Y cómo la saludó el ángel? Salve. Como si fuera una reina. Y no le había dicho por medio de Sara, de ti saldrán, tú serás llamada princesa porque de ti saldrán los reyes. De María no sale el rey, por eso tiene una corona con 12, pero también es la iglesia, pero también es la Virgen, pero también es Eva. ¿Entiende eso? También es Sara. No creo que me volví mariano. Entienda cómo está escrita la Biblia. Porque ¿quién es la que da luz al hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones? ¿No fue la Virgen? Pero también es la iglesia, pero también es Eva, por eso a Eva la llamó madre de los vivientes, pero también es Sara, por eso a Sara le dijo, pero también es la mujer en sentido total. La mujer es la coheredera de la vida, por eso dice así Pablo, ya no hay mujer ni hombre, y la mujer depende del hombre y el hombre de la mujer, porque la descendencia viene por medio de la mujer. Una maravilla de versículo que hasta ahora encontré ayer. ¿De qué está hablando eso? Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es? ¿Es Herodes? Claro, también es Herodes. Pero también es Satanás, pero también es la serpiente antigua. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Pero ¿cuándo cayeron los ángeles del cielo? ¿Cuando nació Jesús? No, había ocurrido hacía mucho tiempo, antes de la fundación del mundo incluso. ¿Se da cuenta cómo está escrita la profecía?
Entonces no puede uno decir esto es cronológicamente, no, tiene que entender, pero también cuando Jesús aparece, le dice a los discípulos, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, porque cuando aparece Jesús, el poder de Satanás se restringe. Entonces ya está, ahora solo opera sobre hijos de desobediencia, antes operaba sobre todo el universo. Entonces también, ¿cuándo ocurrió? ¿Ocurrió acá? Sí. ¿También ocurrió acá? ¿Cuando Jesús apareció? Sí. ¿También ocurrirá al final de tiempo cuando se ha lanzado al abismo? Sí. ¿Entiende ese dinamismo de la profecía? Nosotros no podemos cerrarnos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Viejo, puede decir de todo y tenemos que conocer con la palabra a ver qué está diciendo. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo ocurrió eso? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que esté allí, la sustente allí por 1260 días. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo está la mujer en el desierto? ¿Es Israel cuando entró al desierto? ¿O es ahora la iglesia que está en el desierto? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cuándo ocurrió esa batalla? ¿Después de Jesús o antes de Jesús? Ocurrió antes de Jesús. Y fue lanzado, pero sin embargo cuando Jesús apareció también dijo, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Está hablando de eso? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual fue engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo ocurrió eso? Entonces hubo una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cuándo ocurrió eso? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuándo está ocurriendo eso? Ahora. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de él de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Volvamos otra vez a Mateo. Dice, versículo, muchos falsos profetas se levantarán, 11, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá, ¿qué? El fin. Ahí está respondiendo otro de cuando ya sea el fin, no el fin de Jerusalén. Los que estaban en Judea, ¿cuándo está ocurriendo eso? ¿Con la destrucción de Jerusalén? ¿O está hablando de la iglesia? ¿O está hablando del último tiempo? Está hablando de todo, ¿sí? Orad pues que, versículo 22. Versículo 21. Porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y entonces alguno dijere, mirad, ahí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos ungidos, eso significa la palabra Cristo, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Es que yo fui a ese lugar y me dijeron de verdad todo lo que me iba a pasar. Claro que sí. No es que yo vi que fueron sanados y que se cayeron al piso y que se revolcaron. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo sabemos si están actuando de parte de Dios? ¿Cómo sabemos que no son esos que son los falsos cristos? O sea, los falsos ungidos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Por la palabra. Si están predicando la palabra, si no están predicando la palabra, olvídese. Si no están predicando el evangelio, olvídese. Entonces son falsos. Dice, ya os lo he dicho antes.
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ya está contestando otra cosa, la venida. Una cosa clara, no se vaya a dejar engañar. Todo ojo le verá. Aparecerá la señal del cielo. Ese día, el Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Pero ¿cuándo será esa venida? ¿Está hablando cuando Jesús entra aquí y se encuentra con la iglesia, o será cuando ya Jesús aparece aquí con sus santos? ¿Cuándo será? Porque usted entiende, ¿no? Jesús entra aquí y se encuentra con la iglesia en el aire. Mire conmigo, Primero de Tesalonicenses, ¿entiende que yo no estoy siendo concluyente en esta clase? ¿Sí se está dando cuenta? ¿Por qué no puedo ser concluyente? Primero de Tesalonicenses. ¿Por qué estoy dejando todo en el aire? ¿Por qué? Porque yo no sé. ¿Pero cómo va a ser? Pues no sé, viejo, de pronto usted puede saber mejor que yo lea la Biblia. Yo no he leído tanto como para entender. Pero porque así está escrito, no se sabe todavía bien. No, es que ¿cuándo va a ocurrir el arrebatamiento? Y entonces ¿en dónde y cómo va a ser el arrebatamiento? Pues sabemos que va a haber, pero no sabemos cómo. Sí, sabemos cómo hay algunos efectos de la venida, pero no sabemos tanto de la venida. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Cuando Pablo habla dice, mire, esto es como cuando Jesús decía, de cierto, Pablo dice, lo digo esto en palabras del Señor. O sea, esto que estoy diciendo no es mi misticismo ni lo que yo creo. No, esto es la revelación de Dios. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Ojo lo que está diciendo Pablo. En un momento de la venida del Señor, ¿dónde se van a encontrar? En el aire. Viene el Señor. Viene el Señor. Los muertos en Cristo, pero por Apocalipsis sabemos que hay, lo vimos la vez pasada, primera resurrección y segunda resurrección. Esto que está hablando Pablo en Tesalonicenses es primera resurrección. Sí, como no vino a clase, estaba mirando Visco. Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados, los que vivimos, aquí estaban los chulitos rojos, para recibir al Señor en el aire. Mientras el Señor se encuentra con su iglesia en el aire, puede ser, está fregado, ¿no? Puede ser, es que está ocurriendo aquí en la tierra, ¿qué? La gran tribulación. ¿Cuánto dura la gran tribulación? Dice la Biblia que dura 5 meses. ¿Dónde dice eso? Pues como no ha leído la Biblia ni una vez. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. ¿Usted se imagina si en un momento se sacan los demonios del abismo a fregar sobre la tierra? Si ya friegan tanto, ¿cómo serán todos los demonios fregando? Dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol, solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjese que durante este tiempo van a estar fregando y hay unos sellados ahí. ¿Se acuerdan de los sellados? Los 144,000, que son ¿qué? Judíos. Sí, no son cristianos. O sea, no son gentiles, son judíos. Dice, y le fue dado que no matasen, sino que los atormentasen, ¿qué? 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 10, tenían colas como de escorpiones, tenían aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, ahí vienen 2 ayes después de esto, el río Éufrates, 200 millones, dañaban con las plagas, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ¿qué? Ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mateo capítulo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz y de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué generación está hablando? ¿De los que estaban vivos ahí o de este sistema? De este sistema. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En cambio de la ley dice que no dejará de cumplirse el teatilde y la coma de la ley, y ya después de eso sí, la tierra pasará. Pero la palabra de él no va a pasar. Dice, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Entiende que ni Jesús sabe eso? Pero sí lo sabe el pastor Alducín. Miren cómo son ellos de fregados. Ahí dice que ni el día ni la hora. Él dice, sí, el día y la hora no lo saben, pero el año sí. El año sí lo podemos saber. No moleste. No hablen carreta. Pero imagínense, Jesús advirtió esto tan claramente y todavía la gente cree cuando le dicen una fecha. Pero ¿saben también otra particularidad? En la teología histórica y sistemática ya no se está creyendo en la segunda venida. Usted le pregunta a un escriba, a un doctor en la ley, a un teólogo, ¿Jesucristo va a venir por segunda vez? Dice, no, usted no sabe que eso está hablando es de la persecución de Nerón, que eso está hablando es de la persecución de Diocleciano, que el Apocalipsis no fue escrito hablando de la segunda venida, sino que eso está hablando es de la época de Nerón. Es que la gran bestia era Nerón, es que la gran bestia era Diocleciano, es que eso ocurrió, eso fue escrito en el lenguaje de la apocalíptica
estilo literario nacido en el siglo segundo antes de Cristo, en la persecución griega, cuando ellos no podían escribir claramente, entonces encriptaron el mensaje por medio de números y de imágenes que no podían saber, y entonces Juan se copió de eso, pero realmente Jesucristo no va a volver, viejo. Este mundo va para mejor, este mundo lo vamos a cambiar, vamos a orar, vamos a instaurar el ecumenismo, todos nos vamos a amar como hermanos, vamos a crear una religión nueva, donde ya no nos separe la fe, sino al contrario nos una. ¿Usted en qué cree? Pues bien, usted lo mismo, pero busquemos es el bien de la humanidad, la hermandad, vamos a tomarnos todos de la mano. ¿Para qué necesitamos los gobiernos? Mejor dicho, necesitamos es un anticristo. Una persona que nos una. Necesitamos es un falso profeta, una persona que nos cree una nueva religión. Necesitamos un nuevo orden mundial. Y entonces, ¿vendrá la paz? No, señor, va a venir la gran tribulación. Pero dígale a un teólogo, no, segunda venida, no, viejo, usted está loco. Eso era Diocleciano, sí. Es que yo no le estoy hablando del Apocalipsis de Juan, le estoy hablando de Mateo capítulo 25. Esto no es apocalíptica, esto es lo que Jesús está dando testimonio de que le preguntan, ¿cuándo será el fin y cuándo será tu segunda venida? Cielo y tierra pasarán. No, yo soy testigo de Jehová y los testigos de Jehová enseñan que no, que la tierra no va a pasar y que vamos a reinar aquí. Bueno, pero Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, el diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en él. Es impresionante. Uno se da cuenta del calentamiento global. Le dicen a la gente, mire, si la cosa sigue así, en 10 años estamos fritos porque ya se va a subir 3 grados y si se sube 3 grados nos fritamos. Y la gente dice, ay sí, qué vaina, ¿no? Y prende un cigarrillo. Y prende el carro. Y va y se echa aerosol. Y dice, pero ¿cómo así? ¿No hay conciencia? ¿No hay conciencia? Es como si estuviéramos adormecidos, ¿no? Y entonces uno dice, oiga, mira, va a haber calentamiento global. De verdad, increíble. Miren, los políticos están robando todo. Uy, qué cosa, no. No, yo sí lo leí por ahí en el Facebook. ¿Y qué es péntico? Es péntico. ¿Y entonces qué? Nos embrutecieron, ¿no? No, sí, ¿esta será la marca de la bestia? Pues por lo menos nos vuelve bestias, eso sí. No marque, pero la marca de la bestia es ¿qué tipo de celular tiene usted? Muéstreme su marca. Pero nos embrutecieron, ¿sí? ¿Cómo nos prepararon para esto? ¿Quién jugó aquí con Tamaguchis? Listo, esa fue la generación preparada para estar, esto toca alimentarlo y toca estar pendiente y usted no sabe cómo es con los jóvenes tienen unas aplicaciones que si no le dan tantos likes al día, que si no se le muere el muñequito, es una imbecilidad. Entonces, pero se está acabando el mundo, ¿de verdad? Se le están robando, le subieron 1000 veces el pase de conducción. Uy, qué cosa, es que ya para qué escogimos a ese Santos. Mire que le subieron el IVA. ¿Usted sabe que subirle el IVA al 20%? ¿Usted sabe que es que le metan en su bolsillo y le roben el 20% de su salario? Que lo que cuesta 100 cuesta 120, que lo que cuesta 1000 cuesta 1200, lo que cuesta 1.000.000 cuesta 1.200.000. Y uy, sí, qué cosa es que este gobierno es injusto. Tan raro, ¿no? Como nos imbecilizaron. Facilito, mire, ¿no? Y que el tipo va a destruir la Vanderhammer. Uy, sí, es que ¿para qué escogimos a ese? Y que va a meter más Transmilenios, sí, ¿qué importa? Eso no importa. Y que mire que los pastores, sí, eso no importa, es mi pastor, no me meta con mi pastor. Oye, que su pastor se está aliando con un paraco, no importa, eso, no hable mal de mi pastor que es el ungido. Dice, oiga, pero ¿qué momento? Nunca hubo una generación más imbécil que la que estamos nosotros viviendo. Y somos la civilización más informada.
y la más imbécil. ¿Usted no se da cuenta que suceden las cosas y nadie hace nada? Nadie hace, todo el mundo tranquilo, 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 dice. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque estaban como en los días de Noé, como en el diluvio, comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a dónde ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese que ahora venía el ladrón, velaría, no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Bueno, veamos el final. 5 minutos, regálenme. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Bueno, no aquí, desde el 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con fuego y azufre. Algunos dicen que la bestia es un político que va a resolver todo este asunto que hay en problema acá. O sea, que como todos los gobiernos están en caos, entonces la gente dice, necesitamos un gobierno mundial. Necesitamos alguien que estabilice todo esto. Y aparece un tipo que dice, mire, pero quién sabe si sea eso, no sabemos. Por eso es que es difícil decirles esto porque después nos engañan. Entonces no podemos casarnos con un pensamiento. ¿Sí? Y el falso profeta, entonces también, pues el falso profeta es alguien que está diciendo, mire, realmente el camino de Dios es este, y entonces todos unidos, paz, 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 no peleemos más. Bueno. Y dice ahí, estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron sus carnes de ellos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al gran dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante el milenio, Satanás será encarcelado no en el lago de fuego, sino aquí, en el abismo, donde se va a ser encarcelado. Durante 1000 años. ¿Qué va a pasar después? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, los que no tenían celular, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que ya todos nos fregamos, ¿no? Ya todos serán. No es el celular, ¿no? Hasta que vinieron 1000 años. Esta es la primera, ¿qué? Resurrección. Entonces ya hablamos la semana pasada de la primera resurrección, pero otra vez le digo, ¿usted quiere participar de la primera resurrección o no quiere participar? ¿Quiénes van a participar de la primera resurrección? Los santos, no los salvos, los santos. Los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, los que guardaron la palabra del testimonio, los que no estimaron su vida ni aún hasta la muerte. ¿En cuántas iglesias se está guardando la palabra del testimonio? ¿En cuántas iglesias está enseñándose a la gente que no estime su vida ni aún hasta la muerte? Creo que en la mayoría de iglesias sí se les enseña que laven sus ropas en la sangre del Cordero, aunque la gente todavía no sabe de salvación tampoco. Entonces, ¿cuántos van a ser salvos? ¿Cuántos van a ser santos? Los santos participarán de la primera resurrección y vendrán con Cristo y reinarán en la tierra, tal como está la tierra, con estas condiciones caídas, durante 1000 años y establecerán el gobierno milenial. Ahí le va a cumplir su promesa a Israel. ¿Se acuerda que le dijo a Israel que le iba a dar la tierra por heredad? Ahí Israel recibirá su promesa. Por eso en las bienaventuranzas dicen, los justos, los mansos heredarán la tierra, los justos heredarán el reino de los cielos. Entonces él le va a cumplir la tierra a Israel que se la prometió. Pero ¿con quién va a gobernar Israel? Con los santos que van a estar ahí
gobernando con ellos. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Había escuchado de la primera resurrección? Primera resurrección y segunda resurrección. Primera resurrección solamente los santos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que estarán en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, ahora sí, fue lanzado al lago de fuego. Pero increíble que después de los 1000 años, estando el reinado aquí del Mesías, Satanás vuelva y engañe, ¿no? Increíble que la iglesia, teniendo toda la advertencia, ahorita esté engañada. Increíble. Porque uno dice, ay, pero ¿cómo vamos a dejar de ser engañados? Pues si estamos siendo engañados ahorita y no decimos nada. Y la gente está tranquila y dice, no, pues yo no creo. No, yo no creo tampoco que eso sea así. Pero miren, no. Bueno, lo que pasa es que usted es criticón. También soy criticón. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ¿qué? Día y noche por los siglos de los siglos. Yo le dije, ¿no? Que Orígenes, un hombre de Dios piadoso y estudioso de las Escrituras, dijo que no, que el infierno no existía. Que porque Dios no podía hacer, un Dios bueno no puede lanzar a nadie al infierno. Que al final hasta el diablo iba a ser perdonado. Eso es la doctrina hoy en día de los testigos de Jehová. Ellos dicen no va a haber infierno porque un Dios bueno no puede enviar a sus hijos al infierno. Pero es que él no va a enviar a sus hijos, va a enviar al diablo y a todos los que hayan querido ser hijos del diablo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. El juicio del gran trono blanco. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿El mar es qué? Este sistema. Entonces los hombres que están vivos ahí, y que algunos fueron engañados por Satanás, otros no serán engañados por Satanás. Fíjese que aunque está Jesús, otra vez se necesita la fe. Porque unos serán engañados y otros no serán engañados. Entonces el mar entregó los muertos que habían en él. Entonces aquí ponemos a los muertos. Entonces unos están ahí y otros que creyeron, vamos a pintar a los judíos aquí, que están ahí vivos, que fueron sellados y que resistieron la tribulación, y además unos que se quedaron ahí, que no participaron de la primera resurrección, pero son salvos. Los salvos los estamos pintando con verde. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte entregó los muertos que habían en él. Aquí están todos los perdidos, entonces con negro. Y la muerte entregó todos los muertos que habían en él. ¿Qué nos queda? Los muertos del Hades. Y el Hades entregó los muertos que habían en él. Aquí están los salvos. Aquí están los del Antiguo Testamento que ahora pasan por juicio, pero son salvos porque murieron con la fe viva. Además están los del Antiguo Testamento que aunque murieron en la ley, murieron sin fe. Venga para acá. Y también están los de la cárcel. Venga para acá. Y los de la cárcel que hayan recibido la fe. Porque Jesús fue y les predicó en el Espíritu a los espíritus encarcelados para que no sufrieran el juicio en la carne, lo que iban a pasar en el Espíritu. Listo. ¿Qué pasa después? Todo esto dice,
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todo esto se recoge, dice Pedro, todo este sistema se recoge y es lanzado como un pergamino y será lanzado al lago de fuego. Todo este sistema, todo esto. Ya, chao. Dice, y el que no haya escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al fuego. ¿Quiénes se van? Chao. No he encontrado su nombre en el libro de la vida. Chao. ¿Para dónde se van? Para el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora vi un cielo nuevo. Voy a ampliar el cielo. Pero en el cielo va a haber un cielo nuevo y ¿qué? Y una tierra nueva. Quiere decir que en todo caso, en la vida eterna van a haber dos lugares. Esto es lo que se conoce como la ciudad santa. Y va a haber gente afuera de la santa ciudad. Dice ahí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago todas las cosas nuevas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es demasiado bonito. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copias llenas de esas 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante, bueno, ahí dice todas las carretas que crisopálito, topacio, cornalina, y dice después, y no vi en ella templo porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Fíjese que las naciones están ¿dónde? Afuera de la ciudad. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Bueno, y termina diciendo Apocalipsis, la venida del Señor está cerca, y lo que dice el apóstol Juan es, ven, Señor Jesús. Y la iglesia dice, ven. Mire cómo termina. Dice ahí que unos estarán fuera, ¿no?, de la ciudad santa, ¿sí? Perdieron, ¿por qué perdieron su galardón? Le voy a leer. Versículo 14, estoy en 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Los malos obreros, dice la Biblia. Los hechiceros, los que metieron misticismos espiritualoides. Los fornicarios, los que enseñaron a la iglesia a buscar otros dioses. Los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama mentira. Ojo, esto no es el lago de fuego. Esto ya es en el cielo, en la ciudad santa. Ellos son salvos
pero perdieron su galardón por perros, por fornicarios, por hechiceros, por idólatras y por hacer y amar la mentira. Aunque son salvos, increíble, la misericordia de Dios. Versículo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen que, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome el agua gratuitamente. La gracia del Señor Jesús. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Ayúdanos a estar listos, ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, ayúdanos a guardar la palabra del testimonio, ayúdanos a no estimar nuestra vida ni aún hasta la muerte. Nosotros queremos participar contigo de tu reino y queremos estar sentados allí, cerca a ti, Señor. Ayúdanos a no agarrarnos de este mundo, sino a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo semestre.